Estamos aquí en el backstage del CCCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es donde ayer se presentó el estreno mundial de Flam, la última creación de Roger Bernat y FFF. Y pues nada, aprovechamos la ocasión para conversar un poco con Roger de temas inherentes a la escritura teatral, a la nueva dramaturgia y a qué significa en la actualidad escribir teatro o escribir la escena. En la actualidad y en el pasado. Ya. Y quería empezar con una cita de Joan Brossa, donde decía: la fruta más antigua del teatro no cuelga de la palabra. Y a mí me parecía una cita especialmente interesante porque siempre tenemos esta idea de que la escritura, desde la escritura que nace toda creación, ¿no? Como si primero tuvieran que llegar las ideas y luego la creación no deja de ser una traducción de las ideas escritas en acciones, en imágenes, en música, etc. Y si pensamos en que es posible una creación como es la teatral que no cuelgue de la palabra, sino que cuelgue de muchos otros lugares, nos obliga a plantearnos qué significa la palabra escritura si queremos entender que todos estos espectáculos de alguna manera sí que han sido escritos, pero han sido escritos desde una perspectiva mucho más amplia de la que habitualmente tenemos en mente. Bueno, es que la cosa es esta, que digamos, estamos muy acostumbrados históricamente a considerar que el teatro funciona según una polaridad que pone en un lado el discurso, la palabra, y sustancialmente la palabra de autor, entonces el autor dramático que redacta un texto que además después entra a formar parte incluso de la historia de la literatura, y la puesta en escena, que en cambio es contingente, extemporánea, efímera, repetible, etc. Y creemos, a causa de esta costumbre histórica, que es como una memoria muscular que tenemos, que cualquier otra manera de imaginar la dramaturgia es posterior y es en cierto sentido una variante de este principio, cuando probablemente es más verdadero el contrario. Lo verdadero es que el autor dramático es una determinación posible de algo mucho más amplio que la dramaturgia como la entendemos aquí, que es una escritura de signos y una creación de sentido que puede pasar evidentemente a través de la palabra y puede pasar a través de la narración, pero no necesariamente. Estructuralmente y originariamente en realidad se apoya en una pluralidad de signos, imágenes, cuerpos, objetos, situaciones, tiempos, etcétera, etcétera. Por tanto, la escritura dramática no dejaría de ser la manera en que hacemos historia del teatro. Acabamos escribiendo de aquello que hemos visto, de aquello que hemos oído, y por tanto sí que es una manera de dejar constancia de aquello que ocurrió, pero no es la fuente de donde parte el espectáculo. Con esta idea clásica, ¿no? De que, bueno, que los textos de Shakespeare aparecían después de los estrenos, se juntaban los que habían estado allí y decían, bueno, yo decía esto, tú decías lo otro, y apañaban el texto y luego se publicaba. Lo que ha pasado con el siglo XX es que ha habido una hipertrofia de lo textual que ha hecho que muchas veces hemos pensado que el teatro era hijo de la palabra. Y lo que me parece interesante de lo que hablabas tú antes es que a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, nos damos cuenta de que hay muchos trabajos teatrales donde la palabra es muy importante, pero la palabra aparece como un objeto más. Ya no es la estructura del espectáculo parte de la palabra, sino que sencillamente entre una escena y otra aparece un texto, en tanto que papel escrito. Papel escrito, texto proyectado, parlamento, es que la palabra aparece como un objeto entre otros, ¿no? Y un objeto irónico entre otras cosas, porque mientras el teatro tradicional se basa en la confianza absoluta en la palabra y parece que el teatro solo es bueno si respeta la palabra del autor como si fuera la letra sagrada, el nuevo empleo de la palabra escénica tiende a quitarle importancia en un cierto sentido a la palabra. Es como si las palabras en todo momento estuvieran diciéndonos solo somos palabras y somos inevitablemente muy obtusas. Entonces inevitablemente vinculamos un sentido muy sesgado, pero es probable que la verdad esté en otro lugar. Creo que esto es interesante
porque podemos aplicar la misma filosofía incluso a nuestra manera de ver los autores clásicos. Hay dos puntos de vista en esto. Es el punto de vista Carca, que se basa en la idea de que la única manera de poner en escena debidamente un Shakespeare es de respetar casi filológicamente la letra shakespeariana, porque esta es la única expresión del amor que le debemos a Shakespeare. Pero si consideramos justamente lo que fue el teatro shakespeariano, es posible que en este momento el único acto de amor real que podamos hacer a la letra shakespeariana es precisamente de tergiversarla de alguna manera, de reinterpretarla, incluso de blasfemarla si es preciso, para que de esta manera resulte más vital, para que pueda exudar todos los sentidos que puestas en escenas más tradicionales no exudarían. Además es importante que sepáis que Roberto es el dramaturgo del espectáculo que estamos haciendo aquí, que es Flam, pero básicamente Roberto es dramaturgo de espectáculos de danza. Entonces, si nos planteamos qué es la escritura en el siglo XXI, no podemos dejar de pensar qué es la escritura de un espectáculo de danza, donde la palabra en la mayor parte de casos sencillamente ha desaparecido, pero lo que estamos viendo y leyendo sobre el escenario no deja de ser un texto como puede ser el texto de una partitura cuando luego se convierte en música. Sí, yo en esto siempre he insistido en que una cosa es la textualidad y otra cosa, si se me pasa el juego de palabras, es lo que yo llamo la textilidad o textualidad. Textualidad significa lo que efectivamente puede ser transcrito, y si puede ser transcrito puede incluso eternizarse de alguna manera, puede permanecer. Una coreografía, normalmente una coreografía de tipo tradicional, es una forma de textualidad, incluso existen modos para transcribirla, o se puede grabar y copiar tal cual. Todo esto hace texto, aunque no sea un texto verbal. En cambio, la textilidad para mí, o textualidad, significa la manera de organizar como un entramado, como un tejido, el conjunto de los signos que componen un espectáculo. Entonces, no es una textualidad compacta, precisamente porque está hecha de cosas muy heterogéneas, muy heterodoxas, unidades distintas, también magnitudes distintas. Yo creo mucho en este tipo de dramaturgia, justamente, porque es la dramaturgia, de hecho, que no se expresa en algo así como un texto fijo, sino en una estructura adaptable. Por eso me gusta mucho la metáfora del ecosistema, porque un ecosistema es algo así como un conjunto vivo de cosas que se están adaptando entre ellas, y el ecosistema normalmente, si está vivo, tiene resiliencia, es capaz de absorber los impactos, es capaz de absorber los traumas, es capaz de reequilibrarse. Creo que la dramaturgia de la que hablamos es precisamente la construcción de estos sistemas vivos que no funcionan como textos, como letra muerta, funcionan como letra viva, que significa que si están vivos hay un momento que empiezan a producir solos su significado, y a menudo el significado que producen supera incluso las perspectivas o los deseos o las intenciones de quien ha creado el sistema. Y si están vivos, también es que aceptan estar muertos, porque tengo la sensación de que muchas veces esta hipertrofia de la escritura, lo único que daba a entender era que el teatro, a diferencia de las otras artes, que era un arte que estaba condenado a desaparecer, a morir, a arder sobre el escenario y quedar en cenizas, para citar la antología de textos de Rodrigo García, quería perdurar, como perdura la pintura, como perdura la escultura, y por eso esa necesidad de escribir lo que se había dicho y más tarde de grabar en vídeo lo que se había visto, pero de alguna manera eso contradice el elemento fundacional del teatro, que es precisamente la extemporaneidad y un arte que quiere morir. Sí, que negocia con la muerte, ¿no? De hecho, el teatro siempre ha tenido ese juego con la muerte, y las fantasmagorías era la manera de escenificar fantasmas que resucitaban delante del escenario, era la gran atracción de los teatros del siglo XIX. Entonces, quizá habría que entender que teatro y escritura
son una pareja que siempre ha sido conflictiva, porque el teatro quiere vivir siempre y cuando está dispuesto a morir. La escritura no quiere morir y por tanto está menos viva. Ya, bueno, me parece que nos estemos cagando en los autores dramáticos. En cambio, siempre tengo mucho respeto a lo que he llamado antes textualidad, porque creo que en realidad no hay nada más humano precisamente que estar muertos y querer estar vivos. No hay nada más humano que escribir algo y desear que alguien te preste su voz y su cuerpo para que pueda en cierto sentido vivir. Es un deseo vampiresco, pero lo vampiresco es también humano a su manera. Hay una cosa que a mí me impacta mucho, y es el hecho de que me parece que hay en los últimos años un fuerte revival de un cierto tipo de teatro narrativo, de un cierto tipo de teatro de situación, de teatro de storytelling. Parece que hay mucho apetito, sobre todo en esta área geográfica y cultural. Entonces, no solo una fuerte vuelta al teatro de texto, de dramaturgia tradicional, sino un teatro que tiende a contar historias. ¿A qué se debe esto, en tu opinión? Yo siempre he tenido la sensación, pero es probablemente la más prosaica de las intuiciones, y es que el autor teatral de esta índole siempre es un autor que aspira a hacer cine, que es la gran aspiración del artista de finales del siglo XX, sean artistas visuales, teatrales o musicales. De alguna manera la realización última del artista en la jerarquía del siglo XXI es el cinematógrafo. Entonces, tengo la sensación de que el teatro, lejos de emanciparse, de contar historias, que es algo que el cine ha heredado. Sí, que el teatro a principios del siglo XX dijo, sí, vosotros queréis contar historias, pues aquí tenéis las historias, nosotros vamos a hacer otra cosa. Y podemos hacer millones, y el cine, que podría ser poesía, que podría ser música, que podría ser millones de cosas, decidió solo contar historietas de 20 minutos o de 3 horas, pero básicamente el cine se dedica a contar historietas y ahora la televisión lo mismo. Entonces el teatro por fin podría dedicarse a hablar del mundo y ser poético. Digamos que mucho teatro ha perdido la ocasión que en cambio las artes plásticas recogieron. Las artes plásticas aprovecharon, digamos, el nacimiento de la fotografía para poderse emancipar de la figuración, de la figuratividad, y en cambio mucho teatro no aprovechó la ocasión representada por el cine de dejar de contar historias y contar... Aunque podríamos hablar de la vuelta a la pintura de los años 80 y recientemente una vuelta de los artistas visuales al narrativo. O sea que yo creo que es siempre una ida y venida hacia ese lugar que ha ocupado de manera hegemónica el cine desde principios del siglo XX. Hay otra cosa para mí interesante sobre la escritura, porque yo siempre considero que la escritura es un acto, es un gesto de hecho, es incluso una vivencia, y los que escriben lo saben bien. Creo que la diferencia entre la vieja manera de entender la dramaturgia y en cambio esta manera más plural, más metamórfica, incluso más anamórfica que estamos describiendo aquí, se refiere, por un lado, sin duda, a esta posibilidad que es la de componer, de escribir con más signos que las palabras. Pero también se refiere, en mi opinión, a la posibilidad que se otorga a otros que están viviendo el espectáculo de escribirlo por ti. Que sería empoderar para que escriban los intérpretes, empoderar para que escriba el público en cierto teatro de participación. Entonces, crear las condiciones para que pueda ocurrir un acto de escritura viva, literalmente, un acto de composición en vivo, un acto también de creación de orden, de creación de estructura en vivo, solo que el sujeto que lleva a cabo este acto ya no es el autor solo ha creado las condiciones para que otros pudieran escribir. Si soy un coreógrafo y doy pautas de improvisación a los bailarines, fundamentalmente los estoy poniendo en la condición de escribir en vivo la coreografía. Si soy como tú, un director de teatro participativo, estoy creando el dispositivo que permite literalmente al público convertirse en dramaturgo, renegociar las reglas y la forma definitiva de lo que esté aconteciendo. Y creo que es otro aspecto y por tanto, volvemos a la idea que la escritura no deja de ser
una manera de narrar la historia, y que si entendemos que dejamos al público la posibilidad de escribir el espectáculo, como algunos coreógrafos dejan a los bailarines la posibilidad de dar forma al espectáculo, es desde la perspectiva de que de hecho escribimos, de hecho teniendo una relación de pareja estamos conformando la escritura de lo que es una relación de pareja a principios del siglo XXI, y tantas otras cosas que hacemos de manera totalmente inconsciente, pero que no dejan de escribir una manera de habitar el mundo. Entonces, desde el momento en que hacemos obras en las que planteamos al público la posibilidad de escribir, también le estamos planteando la posibilidad de escribir de otra forma, o de equivocarse, y por tanto de plantearse si su manera de vivir es la manera en que ellos conscientemente han escogido hacerlo, o sencillamente lo único que han hecho es ser malos actores y de repetir sin pensar el texto que otros han escrito por ellos. Yo creo que justamente la esencia de la dramaturgia es esta, porque la dramaturgia se refiere fundamentalmente a la capacidad de crear conflictos, esto incluso en la escritura dramática tradicional. Hay drama donde hay fisura, donde hay ruptura, donde hay conflicto. Y por eso creo que la dramaturgia es antagonista de la historia, antagonista de la fábula, porque la fábula fundamentalmente es un formato destinado, compacto, coherente. Cuando pones en público a hacer dramaturgia en tiempo real, fundamentalmente los estás poniendo ante un problema, ante una serie de encrucijada, ante un sistema de imperfecciones de alguna manera. Y creo que la dramaturgia funciona realmente así. Creo que se podría decir que dramaturgia contemporánea, haciendo un juego de palabras, es la dramaturgia que está ocurriendo contemporáneamente a lo que ocurre en escena. Y precisamente por estar dentro del tiempo contingente de la escena, ya no puede fingir la coherencia absoluta que podía tener la dramaturgia de antes, donde un autor dominaba toda la historia y la contaba. Aquí intentas contar la historia mientras estás sumido en ella, y por ende inevitablemente la contarás de forma interrumpida, problemática, sesgada, con incertidumbres, con dudas, etc. Creo que la esencia problemática de la nueva escritura es esta, es una escritura que se hace en la escena, no para tener más certidumbre, sino para tener más dudas, para alimentarse de más conflictos. Y con esto ya está. Gracias. A ti, Roberto.